Muy buenos días, queridos alumnos de los terceros medios. El día de hoy vamos a trabajar con dos objetivos. Vamos a retroalimentar el contenido de la prueba 1 de la unidad número 3 y vamos a tratar de comprender el principio de Arquímedes. En el primer ítem, términos pareados, había que relacionar estos conceptos, comprendiendo que comprimir significa disminuir el espacio, disminuir el volumen de los fluidos, es decir, de los gases y líquidos. El estado gaseoso tiene la facilidad de comprimir. En cambio, el estado líquido es muy poco lo que se puede comprimir. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. La presión es una relación de las fuerzas sobre un área determinada. La ley de Charles es una ley de los gases que establece la relación del volumen con la temperatura, los cuales son directamente proporcionales, es decir, a mayor volumen, mayor temperatura. Y finalmente, el concepto de densidad es una relación de la masa de un cuerpo en relación a su volumen. Segundo ítem, ejercicio. Nos están pidiendo calcular la presión que debe soportar un cuerpo sumergido 100 metros bajo el mar. Primero que todo, debemos recordar que cuando estamos en tierra, tenemos que soportar la presión del aire, presión atmosférica. Pero cuando estamos bajo el agua, además de soportar la presión del aire, tenemos que soportar la presión del agua. Para calcular la presión bajo el agua, presión hidrostática, debemos multiplicar la densidad del agua o del fluido que nos encontremos, la aceleración de gravedad del planeta y la profundidad. Por lo tanto, va a ser mayor presión cuando sea más profundidad o cuando sea mayor la densidad del fluido. Procedemos. Primero que todo, tenemos la densidad del agua, 1030 kilogramos por cada metro cúbico. La aceleración de gravedad del planeta Tierra es 9,8, pero hemos trabajado en clases aproximada igual a 10 metros por cada segundo al cuadrado. Y en este caso nos están pidiendo que calculemos a 100 metros de profundidad. Y el resultado de esta multiplicación le tenemos que sumar la presión del aire, que corresponde a 101.325 pascal. Por lo tanto, el resultado final que tenemos que llegar es 1.131.325 pascal. Acá trabajamos en pascal, ¿ya? Recordar también, chicos, es importante que existen diversas unidades de presión. El pascal, la atmósfera, el torr, milímetro de mercurio, entre otras. El segundo ejercicio de la prueba se relaciona con una de las tres leyes de los gases, específicamente la ley de Boyle, que relaciona la presión con el volumen, los cuales son inversamente proporcionales, es decir, si uno sube, el otro baja en una misma proporción. Las condiciones iniciales nos están dando un volumen de 10 litros y una presión de 1 atmósfera. Lo que está ocurriendo es que la presión aumenta a 2. Es decir, de 1 atmósfera aumentó a 2 atmósferas, aumentó al doble. Por lo tanto, si la presión aumenta al doble, el volumen tiene que disminuir a la mitad. Y la mitad de 10 litros serían 5 litros. Por otro lado, podemos emplear la fórmula. Presión por volumen inicial, 1, es igual a la presión por volumen final. Reemplazamos los valores. Tenemos que despejar la incógnita, es decir, el volumen final, quedándonos 1 atmósfera por 10 litros, y este resultado lo tenemos que dividir en toda atmósfera, es decir, 5 litros. El tercer ejercicio se relacionaba con el principio de Pascal, un importante principio que explica el funcionamiento, por ejemplo, de un elevador, de la dirección hidráulica, de los frenos hidráulicos, es decir, a partir de un pequeño esfuerzo se puede multiplicar con relación a los diámetros que tienen estos mecanismos, ¿ya? A partir de un pequeño esfuerzo puedo lograr mover algo bastante pesado, ¿ya? Esta fórmula corresponde a fuerza 1 dividido área 1 es igual a la fuerza 2 dividido área 2. Si leemos el ejercicio, tenemos una fuerza 1 inicial de 100 Newton
y un área 1 de 25 centímetros cuadrados. Existen diversas unidades de área, centímetros al cuadrado, metro al cuadrado, hectárea, etc. ¿Ya? En este caso, las dos unidades de área están en centímetros al cuadrado, por lo tanto las puedo mantener. Tengo el área 2, que son 10 centímetros cuadrados. La pregunta sería, ¿cuál es la fuerza 2? Por lo tanto, fuerza 2, es la X, la incógnita. Es decir, tenemos que despejar fuerza 2. Por lo tanto, nos quedaría 100 por 10 dividido en 25, llegando a un resultado de 40 newton. Tercer ítem. Preguntas de análisis. 1. ¿Qué ocurre con la presión al aumentar la densidad del fluido? Para calcular la presión hidrostática se debe considerar la gravedad, la densidad y la profundidad. Por lo tanto, al aumentar cualquiera de estas tres variables, en este caso la densidad, que nos están preguntando, también tiene que aumentar la presión. Y 2. ¿Dónde encontramos aplicaciones del principio de Pascal? Una dirección hidráulica, una gata hidráulica, un elevador hidráulico, etc. Este importante principio de la física nos deja en claro que existe una fuerza ascendente a los cuerpos que se encuentran sumergidos en un fluido. Y esta fuerza se le llama fuerza de empuje. Por lo tanto, acá nace un nuevo concepto que es el peso aparente, el que consiste en que cuando estamos en un fluido, por ejemplo, estamos nadando en una piscina, nuestro cuerpo se siente más liviano. Eso es el peso aparente, porque en realidad el peso en la superficie o el peso bajo el agua sigue siendo el mismo. Nos vamos al laboratorio. Primero que todo, vamos a ocupar una balanza, instrumento para medir masa. No es lo mismo que el peso, pero se relaciona porque la masa multiplicada por la gravedad de un cuerpo nos da el peso. Vamos a ocupar también vasos de precipitado y vamos a ocupar un trozo de plasticina. La balanza vamos a encenderla lógicamente y luego vamos a masar la pelota de plasticina. En este caso nos marca 71,9 gramos. Luego vamos a amasar un vaso de precipitado con agua, 691 gramos. Vamos a introducir en este caso la pelota de plasticina y la suma que nos da es prácticamente igual a la suma del vaso por separado más la pelota de plasticina que teníamos al comienzo. Por lo tanto, podemos hablar del peso aparente. Los cuerpos sumergidos en un fluido siempre se sienten más livianos, pero en la realidad no es así, porque el peso sigue siendo el mismo. Para poder calcular la fuerza de empuje, debemos multiplicar el volumen del fluido desplazado por la densidad del fluido y finalmente por la aceleración de gravedad. La relación cuantitativa del peso y de la fuerza de empuje me van a determinar si el cuerpo se hunde, si el cuerpo queda en cierta profundidad o si el cuerpo queda flotando en la superficie. Tenemos tres casos básicos. En el caso 1 podemos decir que el cuerpo se hunde y esto va a ocurrir cuando el peso es mayor que la fuerza de empuje. Y esto se debe principalmente que la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido. Un segundo caso, podemos decir que el cuerpo queda en cierta posición, no se mueve, y esto se debe a que el peso es igual a la fuerza de empuje. ¿Y cuándo se va a ver esto? Cuando la densidad del cuerpo es similar o igual a la densidad del líquido. Y el tercer caso, podemos decir que el cuerpo queda en la superficie. Para que el cuerpo quede en la superficie, el peso tiene que ser menor que la fuerza de empuje. La densidad del cuerpo tiene que ser menor que la densidad del fluido. Por lo tanto, va a haber un momento que el empuje es mayor, por lo tanto el cuerpo se va a ir hacia arriba
y en ese momento que llega a la superficie, es decir, que quede flotando, el empuje queda igual al peso. Algunas aplicaciones de este importante principio pueden ser la navegación de barco o pueden ser los submarinos. Los submarinos funcionan con tanques, los cuales se pueden llenar con aire o se pueden llenar con agua. En el caso que los llenen con aire, el peso relativo del sistema se hace más liviano, por lo tanto la fuerza de empuje es mayor y el submarino puede irse hacia la superficie. Por otro lado, si estos tanques los llena con agua, el peso relativo del submarino es mayor que el empuje, por lo tanto el submarino puede hundirse a la profundidad que desea. Vamos al laboratorio. Vamos a ocupar los siguientes materiales: un vaso de precipitado con agua, un poco de plastilina o plasticina y una pelota de ping pong. Como muestra la fotografía 1. Primero que todo, vamos a darle una forma circular a la plastilina y la vamos a introducir en el vaso con agua, para luego tomar esta plastilina y vamos a cubrir la pelota de ping pong y nuevamente la vamos a introducir en el vaso con agua. El resultado fue el siguiente. En el caso de introducir la plastilina, como muestra la fotografía 2, se hunde. Y en el caso de introducir la pelota de ping-pong cubierta por la plastilina, esta queda flotando en la superficie. Análisis de resultados. La plastilina tiene una mayor densidad que el agua, por lo tanto, el empuje es menor y se hunde. En cambio, en relación a la fotografía número 3, el sistema pelota de ping-pong cubierto por la plastilina, la densidad es menor que la del agua. Por lo tanto, el empuje es mayor y nos queda flotando. Esta es la explicación por qué los barcos pueden navegar. Recordando que los barcos tienen grandes espacios y una forma específica para que la densidad del barco, la densidad del sistema, sea menor que la densidad del agua. Por lo tanto, quedan en la superficie. Pasamos a la parte de aplicación del contenido. Ejercicio. Nos están pidiendo calcular la densidad de un cuerpo metálico que se está introduciendo en agua. Algunos datos importantes: nos están dando el peso afuera, en el aire, que corresponde a 19 newton, y el peso bajo el agua, el peso aparente, son 17 newton. La diferencia corresponde al empuje, por lo tanto podemos decir que el empuje son 2 newton. Con estos datos, más conociendo la aceleración de gravedad de nuestro planeta, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, podríamos calcular el volumen sumergido, el cual va a ser igual al volumen del cuerpo que se está introduciendo en el agua. Empuje es igual a la densidad del fluido, que en este caso es agua, por la gravedad del planeta y por el volumen sumergido. Despejamos volumen sumergido, nos quedaría que sería igual al empuje dividido la densidad por la gravedad, llegando a un volumen sumergido de 2,041 por 10 elevado a menos 4 metro cúbico, o si lo quiero con número decimal, 0,000241 metro cúbico. Otra cosa importante es tener la masa. Tenemos el peso, que son 19 newton. El peso es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad. Por lo tanto, la masa va a ser igual al peso dividido en la gravedad. Es decir, 19 newton dividido en la gravedad de la Tierra, 9,8 metros partido en segundo al cuadrado,
nos da una masa igual a 1,939 kilogramos. Finalmente, la densidad, como se vio en la clase anterior, es igual a la masa dividido en el volumen. Es decir, reemplazamos los datos, la masa 1,939 kilogramos dividido en 2,041 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos, nos da una densidad igual a 9.500 kilogramos metro cúbico. Una pequeña tarea para reforzar el contenido es el desarrollo del ejercicio propuesto en la página 100 del texto del estudiante. Para los estudiantes que no tengan el libro, el ejercicio está planteado dentro de la diapositiva. Preguntas para cerrar nuestra clase. Número 1. ¿Hay fuerza de empuje que actúe sobre ti? Si la hay, ¿por qué no te hace flotar? Si tenemos fuerza de empuje, pero la densidad de nuestro cuerpo es mayor que la densidad del aire, por lo tanto, lamentablemente, no podemos flotar. 2. ¿Por qué flotamos en el Mar Muerto? La densidad del Mar Muerto es muy alta debido a la gran cantidad de sales. Por lo tanto, en comparación con la densidad de un cuerpo humano, lógicamente el cuerpo humano queda flotando porque es menos denso que el agua de mar, del Mar Muerto. Es decir, el empuje se hace mayor al aumentar la densidad del agua del mar, en este caso del Mar Muerto, debido a que tiene demasiada cantidad de sales. Y finalmente, número 3, ¿dónde podemos ver aplicaciones de este principio? Por ejemplo, podemos ver la navegación de barcos, los submarinos, entre otras cosas. Me despido esperando que se encuentren bien de salud en sus casas, recordando que está mi correo electrónico ego456@gmail.com por cualquier consulta, duda sobre el contenido. También les recuerdo que nos estamos viendo todos los días martes por la cuenta número 7, desde las 4 hasta las 4:30 horas. Y también les dejo invitados a que estén visitando constantemente la página de nuestro colegio, que es www.gymflorida.cl. Hasta pronto.